Está pasando cosas increíbles en los últimos meses. Esto es lo que parece que un día se cae, al día siguiente de repente va a subir muchísimo, lo que parece que sube muchísimo, después al día siguiente se cae. Estábamos en miedo extremo. Teníamos que Bitcoin estaba en sus niveles más altos de sobreventa desde el 2022. De punto mínimo de bear market. O sea, en base a RSI, en base al tema del gasto energético. Estamos en un punto donde psicológicamente es muy difícil, porque históricamente ahora es el final del ciclo. Ahora mismo podemos ir a la calle y le preguntamos a la mayoría de gente y pues todo el mundo estará asustado o no, yo voy a vender o simplemente con una desconfianza suprema en va a subir, pero a escondidas. Hay que buscar la información, esto no te lo dicen en Telecinco ni mucho menos. Cada vez más la regulación para que empresas pepinacas entren en el mercado, pues se están favoreciendo. Y también entiendo que los últimos meses han podido ser difíciles para la gente que está invirtiendo en cripto, y es normal porque es un mercado muy agresivo, muy volátil. Entonces también existe la posibilidad de que 2026 no sea tan buen año. Se está preparando todo para una explosión. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la era exponencial. Esta vez, y viene perfecto, hablamos del mundo de las criptomonedas. Porque digo que viene perfecto, porque veníamos de una semana terrible, teníamos algo preparado para comentar lo mal que estaba el mercado, y ayer justamente pues cambió radicalmente la situación. Tenemos crecimientos del 10% en Ethereum, 12% en Solana, tenemos al segundo fondo más grande del mundo entrando fuertísimo en la compra de Bitcoin, tenemos la actualización de Ethereum, que podría llegar a 10.000 transacciones por segundo, nuevos sistemas de valoración, un montón de cosas. Así que prepárate porque nos viene algo interesante. Y recordarte que el objetivo del podcast es bajar lo que está pasando en el mundo cripto para que sea fácil de entenderlo y que en consecuencia tomes las mejores decisiones de inversión y que lo hagas con criterio. Bienvenido y ahora sí, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo empieza el podcast de hoy? Pues muy bien, es verdad que el mercado ha cambiado mucho en los últimos días, pero eso también es bonito. Es bonito el estar siempre actualizado y no casarnos con ninguna opinión. Increíble en los últimos meses, en las últimas semanas. Esto es lo que parece que un día se cae, al día siguiente de repente va a subir muchísimo, lo que parece que sube muchísimo, después al día siguiente se cae. Y es bonito también, por supuesto. Importante, están actualizando para tomar las mejores decisiones. Siempre decisiones, como decimos, en base a datos y no decisiones en base a, oye, me quiero casar con un proyecto porque me gusta mucho su CEO. Y lo queremos dar aquí, toda la información y nada, vamos al lío. Pues bueno, como siempre, de alguna forma el típico índice de miedo y codicia ahora está en 22, sigue en bastante miedo, entonces no es que podamos confirmar que empieza el bull run ni mucho menos, pero ha habido un cambio importante en mercado. Veníamos de semanas que estaba en 10. Hemos llegado a 10. 10 que era menor o más bajo que el colapso de FTX, que el colapso de Luna, que los mínimos históricos de 2022, entonces estábamos en miedo extremo. Teníamos un montón de cosas que lo justificaban, ¿no? Teníamos, el RSI sobrevendido, pero a niveles inimaginables. Teníamos que Bitcoin estaba en sus niveles más altos de sobreventa desde el 2022. Entonces, es verdad que no ha cambiado el mercado, pero es que los puntos actuales en los que estamos son muy, muy, muy bajos. Tenemos también el Open Interest. Entonces, por primera vez veíamos el Open Interest bajar muchísimo, es claramente una destrucción del apalancamiento, un montón de liquidaciones, y de hecho existe la lectura de que parte de la caída que habíamos tenido de octubre a las fechas actuales, pues el principal motivo fue que en el 10 de octubre tuvimos liquidaciones muy importantes, fueron de más de 19 billones de dólares liquidados. Casi nada. Más que en la caída de FTX, entonces creo que récord histórico, ¿verdad? Sí, así lo digo. Récord con más histórico. Liquidaciones. Claro, entonces había muchos market makers y fondos que habían entrado en números rojos y tenían que sanear sus posiciones, y esto era una explicación de por qué el mercado había seguido cayendo a pesar de que había buenas noticias y que no había malas noticias para justificar la continuación de la caída. Y es cierto que hoy nos plantamos a precios distintos de Bitcoin, pero teníamos la buena noticia que Bitcoin nunca había caído de su coste de energía, de su coste eléctrico, que eran $71.000. Entonces veníamos de unas semanas muy, muy negras. ¿Cómo vimos estas últimas semanas? Veníamos arrastrados de semanas de punto mínimo de bear market. O sea, en base a RSI, en base al tema del gasto energético, en base a toda la parte del interés, del de interés abierto, en base a porcentaje de bajada. Veníamos que me hubiera esperado perfectamente estos precios o este sentimiento, esta sensación, pues dentro de unos meses, cuando se supone que, según los ciclos, deberíamos de estar en ese pico máximo del mercado. Hemos llegado muy rápido.
Ha sido como un bear market. Yo hago muchas veces la broma de hemos tenido un bear market de un mes, de 2 meses. Porque en estos 2 meses ha pasado eso. Puede ser un retroceso normal. Si miramos con retrospectiva, sí que es verdad que estamos en un punto donde psicológicamente es muy difícil. Porque históricamente ahora es el final del ciclo. Y obviamente no lo podemos confirmar, esto siempre son probabilidades. Me decanto más con la visión de que no lo es, pero culturalmente y en la mentalidad de la mayoría de los inversores, no de las instituciones, que creo que es importante. Sí. Entonces, pero sí que es verdad que es como la profecía que se autocumple, porque todo el mundo visualizaba esos 4 años, ciclos, y llegamos a un punto donde era el final del ciclo y empezó a caer. Entonces, si fuera realmente el final del ciclo, pues debería seguir cayendo. Pero si fuera un retroceso normal, una caída del 30% de Bitcoin no es algo extraño. De hecho, lo hemos tenido en el 24 varias veces, también en este año hemos tenido varias, entonces tampoco es que fuera algo alarmante, pero sí que es verdad que el contexto de mercado hacía que el sentimiento fuera mucho más bajo de lo normal. Sí, y el ruido. Y que también que es verdad que hay mucha gente que su tesis principal son los ciclos en base a días. Y la tesis principal era aquí empezar a bajar contra. Es verdad que ha acompañado el mercado a esa tesis y lo que ha sido aumentarla y subrayarla, ponerla en negrita y que mucha gente se piense que realmente estamos en ese ciclo bajista y que nos vamos hacia abajo, hacia los 15.000 otra vez de nuevo. Claro, de alguna forma, y aquí lo vemos en pantalla, es como se había viralizado la idea de que Bitcoin tenía una correlación muy precisa con el Global M2, con la M2 global, que es la cantidad de dinero que hay en el mundo. Es una tesis que nosotros hemos seguido muy de cerca, porque ya antes incluso que se popularizara era la métrica principal que seguíamos, pero en los últimos meses ha habido una desviación. Entonces, si juntamos la desviación del M2, juntamos que hemos llegado a los 4 años del ciclo, hay muchos argumentos, sobre todo culturales o sí, como más emocionales, que hacen que el miedo fuera muy extremo, donde realmente, si tú querías ver que se acababa el ciclo, lo podías ver, ¿no? Lo podías llegar a interpretar. ¿Cómo qué lectura tienes? Tenemos que el Bitcoin o el oro ha sido muy bien el M2, pero Bitcoin se ha descorrelacionado y seguimos descorrelacionados. Es verdad que la subida ha cambiado un poco la situación, pero insignificante respecto a que el valor debería estar ahora mismo en torno a los 150, 160 mil dólares. Casi nada, sí, también, como comentabas ahora, también ha tenido una descorrelación muy grande con respecto al oro. Lo principal yo creo que es eso, por el sentimiento de mercado. Hablas con cualquier persona ahora mismo de que esté metido en el mundo cripto un poquito y es verdad que la sensación que tiene es una sensación mala y una sensación de me voy a salir, una sensación de quiero estar fuera porque los ciclos han acabado y por supuesto va a seguir bajando porque siempre ha pasado así. Pero lo que tenemos que decir, que lo has comentado, que es el tema de los institucionales, el tema de los fondos, esta gente no está en una sensación. Los fondos no están con la sensación de que estamos no están vendiendo como locos, no se están saliendo, no están dejando de aparecer nuevos fondos de inversión para posibilitar la compra de Bitcoin a través de ETF, todo lo contrario. Entonces tiene toda la pinta, también ha pasado en los ciclos anteriores que a mitad de su vida ha habido una descorrelación, ha habido una descorrelación mentira, una bajada, un retroceso, tanto en un 30%. Es verdad que este retroceso, digamos que ahora ha sido un poco más tarde, justamente cuando ahora teóricamente tenemos que empezar a bajar, pero no es raro esta bajada y no es raro que el mercado haga lo contrario a lo que piensa la mayoría. Ahora mismo podemos ir a la calle y le preguntamos a la mayoría de gente y pues todo el mundo estará asustado o no, yo voy a vender o simplemente con una desconfianza suprema en va a subir. Mucha gente ahora invierte o está invertido por la sensación de porque hay que estar dentro y ya está. Porque esto en 20 años va a subir o en 10 años, en 5 años. Pero no por la sensación de que vaya a subir. Claro, no hay esa convicción. De hecho, sacando otra vez el tema, ¿no? Teníamos el fin de los 4 años del ciclo, teníamos también, bueno, este sentimiento negativo generalizado, pero ahora también vemos que a nivel macro tenemos muy buenas noticias. Entonces tenemos 1 de diciembre, oficialmente termina el QT, entonces termina la reducción o la extracción de liquidez por parte de la Reserva Federal. Tenemos Japón inyectando liquidez a saco, tenemos China que lo lleva haciendo el último año, entonces sigue con la expansión monetaria para incrementar pues, el crecimiento económico de China. Tenemos también el ISLR, entonces ¿qué es esto? Esto creo que es muy importante. Entonces es una ley que se va a aprobar que lo que va a permitir es cambiar el ratio de apalancamiento de los bancos. Entonces, de alguna forma, esta inyección de liquidez masiva que puede entrar por parte de Estados Unidos no será directamente con QE, como ha sido anteriormente, donde el Banco Central crea dinero y compra activos financieros. Entonces, lo que provoca esto es que hay una discrepancia de poder adquisitivo, porque los activos aumentan de valor, los ricos que tienen activos cada día son más ricos porque el inmueble sube, las acciones suben, pero en cambio los salarios no cambian.
Entonces, con este cambio lo que estamos viendo es que habrá una inyección no directamente imprimiendo dinero, sino en oferta líquida, ¿no?, de liquidez en el mercado para mayores préstamos, mayor inversión, mayor capacidad para crecer. Entonces, que habrá crecimiento. Es otro motivo por el cual pues la entrada de liquidez, el impacto siempre ha sido el mismo, y es que podría continuar el ciclo. Tenemos también toda la parte del Clarity Act, que por fin, de una vez por todas, tendremos claridad regulatoria, sobre todo en Estados Unidos. Hay muchas empresas, desde PayPal y muchas otras entidades financieras, que están probando cosas en el mundo cripto, pero no acaban de dar el paso, porque esto no está aprobado. Tenemos filtraciones que podría estar ya en enero, la aprobación, entonces claridad regulatoria por fin en cripto, que sería importante. Tenemos el One Big Beautiful Bill, que es esta propuesta para una inyección masiva a los ciudadanos a nivel de liquidez. Y acabamos también con otra buena noticia, dos más, ¿no? Las condiciones financieras mejorando. Entonces, cuando mejoran las condiciones financieras, es como allanas el terreno para que pueda entrar toda esta liquidez que estamos comentando. Y el ISM. El ISM es la métrica que nos mide pues la situación o el crecimiento económico en Estados Unidos. Suele ir muy correlacionado con Bitcoin, sobre todo con las altcoins, y vemos que seguimos en un nivel muy bajo. Entonces, si las condiciones financieras mejoran, si la liquidez está entrando, si habrá formas de activar el crecimiento económico, no sería descabellado pensar que durante el 26 el ISM podría aumentar a niveles de 60, marcando pues este paralelo entre el ISM y el bull run, que aún no hemos tenido tal y como estamos acostumbrados. ¿Cómo ves toda la entrada de liquidez? Y si esto para ti justifica entramos en bear market, o esto justifica para pensar 100% que será un bull market. Esto es, si queremos pensar, digamos, como un caballo, ¿no? Solo mirando a lo que solo pienso yo, o si abrimos el abanico a lo que están haciendo los institucionales y lo que están haciendo los países grandes y lo que se hace a nivel regulatorio. Obviamente ha habido una bajada. Esto, insisto, como siempre decimos, ¿no? Una bajada que lo más sencillo ha provocado que mucho inversor se vaya, mucho inversor inicial, que no haya ese interés, que no haya esas colas para comprar Bitcoin ahora, porque no parece, no está en la noticia, no parece algo bonito. Pero a escondidas, no a escondidas, pero hay que buscar la información, esto no te lo dicen en Telecinco ni mucho menos. Cada vez más la regulación, no para nosotros a nivel inversores, pero para que empresas pepinacas entren en el mercado, pues se está favoreciendo. Todo el tema de la inyección de liquidez. Es normal que cuando haya una inyección de liquidez grande, que la gente tenga otra vez dinerito para hacer sus cosas, pues vuelvan a invertir. Y la mayoría de gente pues le gusta invertir, por supuesto, un porcentaje en activos de riesgo, lo que suele ser cripto. Digamos que y el ISM, se está preparando todo para una explosión. Nunca explota desde máximos históricos. Nunca. O sea, tú no estás en máximo y explota. Cuando explota es cuando baja, el que entra y que se pensaba que se iba a hacer con un mes, pues ha salido, el que ha metido 100 eurillos porque un amigo se lo ha dicho, se ha ido, ninguno está enterado. Y esta gente volverán después de la explosión. Pero lo que es a nivel macro, se está todo preparando perfectamente y es lo que tiene más sentido. O sea, no tiene sentido que se esté preparando el terreno como se está preparando para un bear market. Es que realmente es curioso, ¿no? Porque creo que puedes tener como la doble perspectiva. Si tuviéramos que poner probabilidades, seguramente es un 60-70% bull market, 30-40% bear market. Esta sería mi visión. Entonces también existe la posibilidad de que 2026 no sea tan buen año. Esto es una realidad. Pero viendo todos los datos, ¿no? Viendo que no ha habido un crecimiento económico real. Que el crecimiento económico, el ISM, es el principal promotor de un bull run. Entonces cuando la economía mejora, al final o como yo lo leo, es entender Bitcoin como si fuera un activo más a nivel macroeconómico. Entonces, va acompañado de los ciclos económicos. Y si el ciclo es positivo, Bitcoin tendrá un crecimiento, y si no lo es, no. Y la idea de las altcoins, la alt season, no es acto de magia. No es que por norma general cuando Bitcoin sube, después suben las altcoins. Cuando hay ciclo económico, el activo más invertido es Bitcoin, porque venimos de un mal momento y la gente se protege. Cuando las cosas empiezan a mejorar, hay más bonanza, ¿no?, económica, la gente asume más riesgos y en vez de ir a Bitcoin te vas a Ethereum o después te vas a las L1 como Solana, como Hive, como Sui, después te vas a las altcoins. Entonces, si este es el camino que deberíamos o que acabará pasando, pues 2026, quizá Q1, Q2 podrían ser momentos de mucho crecimiento, marcando un all-time high que yo creo que, bueno, a todos nos encantaría. Hombre, si no fuera lo que tú dices, no, a las altcoins, que no ha habido ese momento. Al final sí que ha habido estas restricciones, el Estados Unidos cerrado, no ha habido dinero, los bancos estaban sedientos de dinero, sedientos de liquidez. Mucha gente y muchos grandes fondos, grandes bancos, grandes market makers han tenido que vender parte de sus altcoins porque es lo que tú tienes que vender por si tienes una necesidad. Tú, para llegar a invertir,
es porque, lo que siempre se dice, tú inviertes lo que no te necesitas. Puede ser que muchos grandes inversores han necesitado ese dinero. Y eso también es una de las razones por las que no nos ha permitido aún tener eso. Si se están dando las condiciones para que mejoren las condiciones económicas, para que haya más liquidez y para que estos inversores ya no necesiten tirar de sus reservas, incluso pueden invertir en más reservas, ahí puede ser cuando tengamos, gracias a esta bonanza, esta subida al fin y al cabo. Y también entiendo que los últimos meses han podido ser difíciles para la gente que está invirtiendo en cripto. Y es normal, porque es un mercado muy agresivo, muy volátil. Y cuando quizá no tienes esa convicción o la perspectiva a largo plazo, pues puede ser un mercado duro de estar dentro de él. Pero para poner perspectiva, ¿no? En el 2018, recuerdo Ethereum caer de los $1.500 a $60, a $80. Una caída del 98%. Bitcoin estaba en $3.000. Entonces es como somos siempre muy cortoplacistas, no nos damos cuenta de dónde venimos. Y el objetivo final siempre es el mismo, los fundamentos son el mismo, el apoyo y la claridad regulatoria nunca había sido tan alta, hace 2 años que los fondos están invirtiendo. Entonces, sea lo que acabe siendo, ¿no? Pase lo que pase, ya sea que entremos en un ciclo más de crecimiento o en una corrección temporal durante la primera mitad del 26, la visión a largo plazo sigue siendo la misma. Y si tú haces las cosas bien, es decir, tienes tu cartera en activos que tengan el efecto red, es decir, que tengan una demanda real y un uso real, que por tanto sabes que no van a caer un 80 o un 70%. No te apalancas, no utilizas apalancamientos, el top 1 de cagadas a la hora de invertir en cripto. La palabra prohibida. Es lo que no hay que hacer. En un mercado tan volátil no tiene sentido apalancarse. Entonces, si tú has hecho las cosas bien, venga un buen momento o un mal momento, es perfecto, es ideal. Y solamente hay que seguir mirando a largo plazo, seguir acumulando y seguir haciendo las cosas correctamente. Y pasando a buenas noticias, pues veníamos de este sentimiento negativo, pero lunes Larry Fink, ¿no? El CEO de BlackRock, presentó un artículo en The Economist donde dejó una cita bastante importante y es que, que la tokenización está como si Internet en el 96. Entonces, nunca había visto tanta convicción de una entidad financiera, y hablando de BlackRock, que es el fondo más grande del mundo, para empujar la tecnología de las criptomonedas. Entonces, nunca había sido tan claro. ¿Qué más queremos? ¿No? ¿Qué más queremos? Que sea como todo se va a digitalizar, todo estará encima de una blockchain. Las blockchains principalmente van a ser Ethereum, Solana y el resto que vengan, que lo desconocemos, pero estas dos están ya como confirmadas. Solo hay que esperar, solo hay que seguir y tener paciencia. Totalmente. No, y es verdad que es un mensaje que tú muchas veces tienes inculcado, que eres consciente, de decir, aún es muy pronto, pero como Larry Fink te dice, no, que estamos en el 96 en Internet. O sea, la que puede liar la persona que ya esté entendiendo bien lo que se está pasando en cripto, que lo está aprovechando, que tenga también la cintura, porque puede ser las cosas como son, que lo que se utilice ahora no sea lo que se utilice en 2030, igual que lo que aparece en Internet inicialmente no tiene nada que ver con el Internet que tenemos ahora, pero el estar dentro, el estar en tecnología, el aprovecharlo, en entenderlo, y el, por supuesto, invertir en cosas que tengan sentido a largo plazo, no en cosas que, lo que siempre decimos, ¿no? Promesas y demás, cosas que tengan sentido a largo plazo y que, por supuesto, ya estén generando, es que siempre decimos, pero que a ver, con la boca más grande, es la mayor oportunidad de inversión de la historia, clarísimamente. Tenemos también en Europa varios bancos como el BNP, tenemos 10 bancos europeos, ING, Unicredit, el BNP y otros que se han juntado para hacer una colaboración y lanzar una stablecoin pegada al euro. Entonces, buenas noticias en cuanto a la adopción institucional, cada vez más. Tenemos también que a nivel del Banco Central ha inundado de liquidez el mercado, 13 billones de la noche a la mañana. Entonces, una vez más, como que el sistema bancario necesitaba liquidez. Entonces, ha tenido esta respuesta de, toma, liquidez disponible para que no haya sed en el sector bancario. Y tenemos también, pues, Vanguard. Seguramente la noticia más importante. Vanguard que estaba... Mira, esto es una noticia que me parece brutal. Nunca vamos a tener un fondo de Bitcoin. Esto fue en el 2018 por parte de Vanguard. Vaya recogida de cable, ¿eh? Exacto. Ahora, 2025, pues acaban de aprobar los ETFs en cripto. Disponible Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Litecoin, creo que estos son los 5 disponibles. Y el primer día, 1.000 millones. ¿Seguramente crees que tiene correlación esta noticia y la compra con la recuperación del mercado? Pues puede ser. Ayer escuché muchísimo por redes sociales el tema efecto Vanguard. Y es que no solamente fue la compra y el movimiento que hubo dentro de Vanguard, sino que en todos los ETF hubo un volumen de más de 5 billones en los ETF, principalmente en Bitcoin.
O sea, fue una fiebre total. Se ve que como que había muchísima gente esperando a Vanguard. Como vale, BlackRock guay, Fidelity guay, ¿vale? Pero como esperando a Vanguard, porque fueron los primeros que dijeron no. Y también tiene sentido, porque BlackRock es más grande, pero el impacto para Bitcoin seguramente es más relevante para Vanguard, porque Vanguard es el que más conectado está con fondos de jubilación, entonces que tiene más acceso al inversor retail, que permite a personas más del día a día poder invertir en este tipo de activos. Entonces el impacto creo que es mayor cuando BlackRock abre las puertas, porque lo que está haciendo es dar acceso a miles de millones de personas para poder acceder a los activos financieros como Bitcoin, como Ethereum a nivel de ETFs. Entonces el impacto para el mercado es que es muy irrelevante, es muy importante. Sí, y ya es que es muy obvio. O sea, es que ya es muy obvio. O sea, cualquier persona que diga, no, que yo no quiero invertir en cripto, te estás equivocando. Y ya claramente ya te estás equivocando. Y tenemos la oportunidad de entrar en un activo que lo va a cambiar todo al mismo momento que está entrando Vanguard. No estoy diciendo al mismo momento que entra Arnau o Carlos o un primo mío. Vanguard. O sea, Vanguard no entra aquí porque le va a hacer a Bitcoin un 5 o un 6%. No, Vanguard ha entrado aquí porque se ha dado cuenta que este es el activo del futuro. Y que este es el ETF del futuro. Y que esto es lo que todo el mundo va a demandar. Cuando la gente se dé cuenta de cómo funciona Bitcoin y de su utilidad para lo que sirve, por supuesto, lo que va a dar en los próximos años, es que no hay ningún tipo de sentido para que tú como persona no tengas una inversión ahí. Y más cuando ves que Vanguard te lo ofrece. Algo de exposición. Exacto. Yo tendría dos lecturas en el caso de Vanguard. Y es, si Vanguard lo ofrece, obviamente es porque hay demanda. Porque ellos, independientemente si tú quieres o no quieres Bitcoin, ellos te lo quieren vender. Y llevarse una comisión por la gestión y por permitirte exposición a los activos que ellos tienen. Entonces, sabiendo esto, una lectura es que la demanda es real, por parte de los fondos, por parte del retail, que hay gente que quiere comprar y no quieren quedarse fuera de la fiesta, porque al final ellos son intermediarios financieros o van a ofrecer este producto y quieren beneficiarse de ello. Y después tienes la lectura del Sharpe Ratio. Entonces tenemos que los fondos de inversión, cuando crean una cartera, lo que priorizan es cómo mejoro mi cartera riesgo-beneficio. Y resulta que poniendo un pequeño porcentaje en Bitcoin, tu cartera mejora. Y esta transición de fondos que están completamente fuera de la adopción cripto a fondos que cada vez van a tener un 1% de Bitcoin, un 2, un 3, 80% de Bitcoin, 20% de Ethereum, esto cada vez será más alto. Creo que Vanguard no se quiere quedar fuera. Hombre. De hecho, Bank of America sacó justamente, también ayer, pues una recomendación de un 4% de tu cartera en Bitcoin. Y me parece una locura. Es que eso te lleva a Bitcoin a 1 millón. Fácil. Eso te lleva a Bitcoin a 1 millón. Ahí lo tienes. Si cualquier fondo o todos los fondos ponen un 4% en Bitcoin, o la mayoría de personas que tienen un patrimonio 4% en Bitcoin, seguramente superamos al millón. Y esta idea de que Bank of America recomiende un 4% en Bitcoin, hace unos años era impensable, era un sueño. Que sí, como si dijéramos, Arnau, el año que viene conoceremos alienígenas. Eso, esa Sí, barbaridad, lo que tú pensabas. Era un sueño. Y es un ejemplo de lo descorrelacionado que está el mercado con la realidad. Como las expectativas, no sé, están muy por debajo de lo que las noticias y la adopción institucional y la adopción en general, cómo está traccionando. Así que, lectura general, situación de mercado, ¿cómo englobas todo lo que hemos visto? Que hemos tocado un montón de cosas. Lo más importante es que los grandes participantes del mercado están entrando de cabeza, pero sin mirar atrás, sin preguntar. Han cogido y han dicho, vale, esto es lo que se va a demandar, no nos podemos quedar fuera. Y también, incluso me salgo un poco de lo que estamos comentando, la pena de que la mayoría de gente de esto no se entera. Esto no está en la tele lo que hace es incluso criticar al que invierte, criticar a los que llaman criptobros para reírse un poquito de esto, pero el mundo está cambiando. Y se lo van a perder por ser parte de un grupo de personas que quieren estar en contra de todo esto. Ellos verán, pero Bank of America, Vanguard, BlackRock, es que no queda más nadie. No queda más. A mí personalmente que me queda que el Madrid, que el Florentino Pérez acepte Bitcoin y ya yo con eso tenemos el all-in. Pero en resumidas cuentas que tenemos unas previsiones y que digamos que se está preparando. Estamos preparando el terreno para que haya una subida, una adopción masiva, y que esa adopción, ese 4%, nos lleve a Bitcoin a los precios que tiene que tener. No es que valga más de lo que tenga que valer, no es que esté sobrevalorado, no, es que llega a su valor real. Y es un valor real en base a oferta-demanda, porque Bitcoin es lo bonito, es matemático, es oferta-demanda, y lo vemos en esos precios. Sí, yo supongo que la lectura final es primero un poco de empatía para nosotros mismos y con el resto de inversores, porque ha sido un periodo
difícil de gestionar. Creo que ha habido momentos de muchísimo miedo, donde personas ultra convencidas les ha pasado por la cabeza vender, protegerse, se acaba el ciclo, y demuestra lo difícil que es este mercado cuando no tienes como una convicción y una visión a largo plazo. Obviamente estamos en una situación donde hay argumentos quizá para tener cierto miedo, pues acaban los 4 años, bueno, un montón de lecturas que obviamente dan razón a los bajistas, ¿no? A los que visualizan un mal 2026. Y esta es una opción. Es una opción que si haces las cosas correctamente, si tienes un buen portfolio, está bien diversificado, activos que tienen valor a largo plazo porque tienen efecto red, no debería ser un problema. Y después la otra lectura es que creo que la idea de los ciclos de 4 años no tiene mucho sentido cuando hay muchas cosas que no han coincidido. No ha habido un alt season, no... Es como, vale, me creo 100% en el ciclo de los 4 años, pero no tengo en consideración que ha habido muchas cosas que han sido distintas en este ciclo. Como que la dominancia de Bitcoin sigue siendo muy alta. Como que el ISM o la situación económica no ha mejorado. Como que no ha habido un alt season. Entonces no hemos acabado en una situación de máxima euforia, que suele ser el fin de un ciclo. Hemos vivido en un régimen de extracción de liquidez, no de ampliación. Hay como muchos factores que a mí me hacen dudar de si este ciclo de 4 años se va a repetir una vez más. Entonces, en ambos casos, no te apalanques, haz las cosas bien, ten paciencia y sigue comprando de forma continua con DCA, o ya sea cada viernes, una vez al mes, pero creo que esa es la mejor forma de enfocarlo. Pasamos al estado del mercado cripto. Vamos más en profundidad. Hay esta plataforma que me ha encantado, que es valoraciones de Ethereum, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo tenemos que el precio de Ethereum está en $3.000. Es la opción número 1 para la tokenización. Tenemos a BlackRock diciendo que la tokenización es claramente el futuro, siendo Bitcoin la plataforma número 1 por excelencia, sobre todo a nivel de seguridad y descentralización. Creo que ha ganado esa guerra, en parte, veremos, pero creo que la ha ganado bastante. Y donde tienen en cuenta 12 modelos de valoración. Te los voy a ir leyendo. Por múltiplo del TVL, entonces si valoráramos Ethereum solo por el dinero bloqueado que tienen DeFi o bloqueado en sus smart contracts, debería valer $4.000. Vale. Estamos a 3.000. Vale. Por la escasez generada por el staking, el precio de Ethereum debería ser $3.500. Por el Metcalfe Law, que es mi elección general desde hace tiempo, que es medir la blockchain como si fuera una red, como si fuera un ecosistema, y el valor que genera para todos los usuarios, no solamente para el token, debería ser de $9.500, según el efecto red de Ethereum. Por el ecosistema de las L2, por todo lo que está construyendo encima a nivel de escalabilidad, de TVL, lo mismo, $4.600. Como settlement layer, que es utilizar Ethereum como el settlement layer general del mundo, creo que tiene sentido porque tú tendrás instituciones que tendrán su blockchain privada o estarán conectados a una blockchain pública, pero en el momento que quieran ser interoperables y confirmar una transacción, el ledger global, como el ordenador financiero global aceptado, descentralizado e incensurable, es Ethereum. Entonces, si entendemos Ethereum como este settlement layer global, el valor podría estar en los $5.000. Entonces, como reflexión es cómo cualquier sistema de valoración está enfocando Ethereum que debería valer mucho más de lo que vale, y cómo realmente es muy difícil valorar estos ecosistemas, y esto es lo que crea tanta discrepancia entre que algunos crean que algo valdrá cifras que no tienen ningún sentido. Como no hay un estándar de valoración que todos aceptemos, cualquier criterio de pensar Ethereum debería valer 50.000 o 1.000, lo puedes llegar a defender, ¿no? De alguna forma, porque tú tendrás tu sistema de valoración porque no hay ninguno aceptado. Y con esto, a ver cuál es tu lectura de la situación de Ethereum. Y creo que tienes uno interesante, que es el sistema ENI, sí, que curiosamente es el que a lo largo del tiempo más fiable ha sido. Sí, con respecto a Ethereum, es muy fácil de lectura, que es que está barato ahora. O sea, como analices Ethereum, en base a lo que quieras, está barato. Y esto es con respecto a los números que tenemos ahora. El TVL en DeFi ha bajado por la situación de mercado. Ha bajado muchísimo. Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que el volumen el TVL en DeFi normalmente es bastante más grande y tenderá a ser cada vez más grande. Por tanto, su precio objetivo cada vez es mayor. Digamos que estamos ante un activo clarísimamente a día de hoy muy, pero que muy infravalorado. Eso es lo principal. Y con respecto a lo que me comentabas de ENI, efectivamente ha salido, sí, una forma de valorar, como bien dices ahora. Hasta ahora, para valorar una blockchain, esto es importante, con el sistema de ENI valoramos blockchains, utilizamos el número de usuario. Igual que una aplicación, ¿cómo se valora? En base al número de usuario.
un canal de televisión, pues cuántas personas lo han visto, número de usuarios. Una blockchain se tendría a utilizar en base al número de usuarios. Pues se ha visto que esto normalmente acierta en una probabilidad entre 0 y 1. Un 1 es que acierta siempre, un 0 es que no acierta nunca, que acierta 0,52. La correlación ratio de acierto es 0,52. Algo está fallando. ¿Y qué es lo que falla? Lo que falla es que aparte de tener en cuenta el número de usuarios, tenemos que tener en cuenta también las aplicaciones y los validadores. Tenemos que tener en cuenta cuánta gente hay protegiendo la red, cuánto interés hay por defender la red en este caso, y cuántas aplicaciones hay, cuánto de interesante hay para que los desarrolladores vengan a construir. Y por supuesto aplicaciones que estén funcionando, aplicaciones con un TVL importante, no aplicaciones con $50.000 dentro, ¿de acuerdo? Pues según este nuevo sistema, curiosamente, y tiene truco, Ethereum nos sale que está sobrevalorada. Me explico. Número de usuarios, aplicaciones, validadores. ¿Qué pasa? Ethereum tiene muchos usuarios, muchas aplicaciones y muchos validadores fuera de Ethereum, en las L2. Y esto aún no llega a meterse dentro de esto. No tener en cuenta todo el ecosistema, Exacto, solo la L1. Exacto. Entonces, Ethereum como L1 sale que está sobrevalorado, pero tenemos que tener en cuenta, de hecho, yo la mayoría de DeFi que hago, lo hago en L2 y no hago Ethereum, las cosas como son. De hecho, aquí el sistema que decíamos en L2 Ecosystem sería $4.600. Pues flipas. Si tuviéramos en cuenta también todas las segundas capas que tenemos encima. Exacto. Entonces, con Ethereum tiene este truco, esta salvedad, por si alguien escucha que Lenny dice que Ethereum está sobrevalorado. Porque no cuenta todas las L2, que hay una aliada tremenda en las L2. Lo que sí nos dice, súper curioso, que el proyecto más sobrevalorado con diferencia es un proyecto que mucha gente conocerá, que es Cardano, ADA. Según un número de usuarios reales, las aplicaciones reales y los validatores reales, según los datos, no según a lo que puedan hacer, según los datos, ADA debería valer 7 centavos. ¿Y está en cuánto? Ahora mismo a 44,45. Es una caída casi del 80-90%. Claro, ten en cuenta, Arnau, que ADA es un proyecto que tiene un market cap. O sea, que teóricamente ADA en sí, todo, vale a día de hoy unos 20 billions y te genera unos 500.000 cada 3 meses más o menos, dólares. Esto es una facturación de 2-3 millones al año que es ridículo para un ecosistema valorado en 20 billones. 20 billones. Hay tantos casos así que es una barbaridad. Como no hay una... Yo diría que hay varios problemas. Y es un ecosistema muy accesible, es un ecosistema donde ganar dinero no significa entenderlo, y eso es importante. Entonces, creamos tesis e ideas de inversión en base a promesas y en vídeos de YouTube que justifican por qué debería valer 10 veces o 100 veces más, sin ningún tipo de criterio matemático para justificarlo. Y como no hay una forma profesional de valorar los proyectos, pues se crean estas discrepancias, sí. Que haya tanta gente invirtiendo en Cardano con la idea de que podría subir mucho, cuando después analizas realmente lo que está pasando dentro, y es que ahí no hay valor. Y pasa en muchas blockchains. Sí, y de hecho en el último trimestre, Cardano es curioso, porque han crecido el número de transacciones diarias, pero ha bajado como un 30% el número de transacciones en las aplicaciones. Digamos que hay mucha gente que entra en Cardano para comprar Cardano y ya. O para votos, ¿no? De votaciones para la blockchain pero que no aporta nada. No hay usuarios reales. No entran para utilizar el ecosistema de Cardano. ¿Por qué? Pues porque no vale para nada. Las cosas como son. Cualquier persona que haya entrado en el ecosistema de Cardano, los 2 proyectos que más volumen tienen en Cardano tienen 50 millones. Que es un protocolo de un DEX y uno de lending. No aportan nada. La gente que entra en Cardano... 50 millones puede sonar mucho, pero es ridículo. No, en Ethereum hay 120 aplicaciones con más de 50 millones. Y este es el top 1 de Cardano. Este es el top 1 de Cardano, imagínate. O sea, la gente que entra en Cardano entra porque se lo han dicho, se crea su billetera comprada y ya. Porque se lo han dicho. Pero nadie entra para usar, ostras, a ver qué útil es. No, eso no funciona. No está funcionando en Cardano. Es verdad que el valor que debería tener en base a los datos, se puede gustar más, gustar menos. Los datos es que debería valer, tranquilamente, 5 veces más. Es que menos es un buen ejercicio. Yo creo que una buena forma de valorarlo, sin ningún tipo de criterio, es preguntar qué utiliza la gente. Y no vale invertir, no vale tener el token. Tener el token no significa ser un participante de la red o aportar valor económico. En cambio, ¿dónde la gente hace staking? ¿Dónde tienes staking? ¿O dónde utilizas DeFi? ¿O dónde interactúas con protocolos Web3? Yo no conozco a nadie que me diga, no, yo hago DeFi en Cardano. Nadie. O yo hago DeFi, yo qué sé, en
las típicas blockchains en Polkadot. Polkadot quizá alguno encontrarías, pero es que es muy difícil. Entonces, como son redes, y son redes que venden espacio, si la gente no está dispuesta a transaccionar en ese espacio, en esos bloques, ese espacio disponible, es que el resumen es que no hay valor. Y si quieres tener una visión a largo plazo y aprovechar de la gran revolución, tienes que estar dentro en aquello que sabes, con datos y de forma fiable, que sí que tiene valor. Totalmente. Y también, para la contrapartida, igual que Lenny nos dice que Cardano es lo peor, también nos habla de cuáles son las blockchains que están más infravaloradas, en base a lo que generan con respecto a lo que tienen ahora. Y estas son Sui, por un lado. O sea, Sui genera muchísimo dinero por cada dólar que entra, o sea, multiplica casi por 10 lo que está depositado en base a la market cap y lo que genera Sui como blockchain. Es un buen punto, porque, claro, imagina que Sui tiene 1 millón de volumen en monedas estables. Sí. Y Solana tiene 10.000 millones. Dirás, Sí. no, Solana tiene mucho más. Sí, pero si lo tienes en cuenta el nivel de market cap que tiene cada uno, Eso es. la relación volumen-market cap entre Sui y Solana, Sui es un activo que está muy infravalorado según el sistema de valoración de Eni. Eso es, efectivamente. Y le dice eso porque está, igual que nos dice que Cardano tiene que estar en 8 céntimos, nos dice que Sui tiene que estar en torno a los 10. Por lo que, $10. $10. Y estamos a menos de 2. Y está más o menos de unos 70, algo así, creo que está esta mañana. Y también nos habla de Nier. Nier también dice que es una blockchain que está trabajando muy bien y que a nivel de usuarios nuevos que están entrando, validadores nuevos, dinero nuevo que está entrando. Pero es que Nier es muy interesante. Y además con ahora no me saldrá el nombre, los Nier Instants, Sí, que es para hacer cross-chain, un intercambio de cualquier moneda a cualquier moneda. es brutal. Es increíble. Y con la adopción masiva que ha habido con Zcash, ¿no? Con esta como obsesión con la privacidad, que ha provocado que Zcash tenga un 4.000% en el último año, prácticamente. Bueno, con el retroceso ya no tanto, pero cuando estaba en máximos. Y el principal puente para que la gente acabe teniendo Zcash de forma privada es Nier Instants. Eso es. Entonces, creo que totalmente comprensible. Sí, quizás no tienen el marketing que tiene Cardano, pero si te metes en los datos, a lo que están haciendo, a lo que se está usando y al dinero que está entrando, pues son blockchains que están muy infravaloradas. Claro, pero tampoco es el marketing, ¿no? Porque, no sé, si vemos los creadores de contenido, Sí. americanos, quien sea, que defienden proyectos de este estilo, proyectos donde no hay valor económico. Es que no lo hay. No hay ni usuarios, no hay ni DeFi, ni TVL. Entonces, defender una inversión, al menos en mi caso, estaría fuera de mi criterio de inversión. Yo no podría invertir en esos proyectos porque es que no lo veo. Quizá estoy perdiendo oportunidades, Sí, pero lo es que lo mismo, no lo lo veo. mismo nos equivocamos, pero ¿Pero tú crees que Cardano paga a esos creadores de contenido? no lo sé. Es Pero- como que hay una comunidad que crea el contenido y que cree ciegamente en esto y se va creando como una bola de nieve sí, una comunidad súper fiel Sí, al proyecto. Es curioso, tío, que tú le preguntas a casi cualquier persona, ¿te diría del mundo? Por alguna cripto o alguien que invierta en algo. Y la mayoría de gente, ADA. Tú dices, ¿pero cómo? No sé. Luego ¿Por tú dices, qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? me encantaría saber cuál es el punto final de que haya tanta red de ADA. Pregunta, insisto, la razón. Siempre se dice que es el marketing. No sé qué tipo de marketing. No sé si el marketing será a través de pagar a creadores de contenido. Puede ser que sí. Puede ser que ADA... A ver, en el caso de XRP, que es una situación bastante similar, que hay una fuertísima comunidad, Ripple no paga a ninguno de estos creadores de contenido. Es convicción personal de ellos mismos que hablan sobre ese proyecto. Entonces, supongo que en Cardano es lo mismo. De hecho, yo destacaría esa parte a nivel de valoración. Joder, una comunidad tan fiel, tan entregada, tan holder, que no va a vender incluso en el peor momento, que sigue teniendo expectativas altísimas incluso cuando ha caído un 60%, eso es algo que lo desearía para cualquier proyecto que tengo invertido, que es una comunidad totalmente fiel al proyecto, porque te da una estabilidad y un Sí. suelo en el precio. Sí, y se me acaba de ocurrir ahora una razón, que no sé si puede ser o no, a ver si te hace ruido, nunca lo había pensado, pero fíjate cómo Cardano, ¿por qué nació? Cardano nació como un Ethereum killer realmente, para cargarse a Ethereum. Entonces da la sensación que Cardano nació para, o sea, ya no has pillado Ethereum, Claro, Cardano, es aquí. es aquí. Si ahora hablas con casi cualquier holder de esto que llaman XRP a tope, casi siempre uno de sus argumentos es que Bitcoin no. Es que Bitcoin, sus creadores no sé qué. Es que Bitcoin O no sé incluso cuánto. Swift Killer, ¿no? Es como, Exacto. es como Son lo que ya ha pasado, eso no está bien, va a pasar conmigo. Exacto. Es como... Es un buen punto. Nadie quiere quedarse fuera. Eso Todo el mundo quiere ser el que compró Ethereum a 50 céntimos. Eso es.
y que otro proyecto te lo prometa diciendo, no, es que Ethereum no es tan rápido como yo. No, es que Ethereum no tiene este diseño nuevo que hace que sea más seguro cada vez que no sé qué y que no sé cuántos. Eso es. Y te venden conocimientos técnicos que no importan para nada, porque lo que importa es si te usan o no. Es el ejemplo de Instagram. ¿Instagram es Instagram o la gente usa Instagram porque es la mejor aplicación del mundo? No. No. Ya no. Ya ha llegado el punto que ya no. No, y quizá hay una red social que es más rápida y que es mejor y que tiene mejores funcionalidades. La gente lo usa porque tiene efecto red. Porque si tú quieres colgar tu foto, la vas a colgar donde están tus amigos y donde está tu entorno social. Si te vas a una nueva, que es la hostia, que es más rápida, que tiene mejores funcionalidades, que te permite no solamente poner un corazón, sino poner como en LinkedIn, ¿no? Poner una mano o varias interacciones, yo qué sé, tonterías así. Es que no importa. Si nadie tiene un perfil en esa red social, tú no vas a irte de Instagram. Es lo mismo. Entonces, por mucho que tengas una tecnología que supuestamente tú defiendes como mejor, que está por validar, si nadie lo usa, no importa. No importa. Es igual. Le damos el pin de la mejor. Exacto, muy bien. Se lo damos, pero ya está. Tienes la mejor blockchain que nadie usa. Además, ser la mejor blockchain sin haber pasado por momentos de riesgo, liquidaciones masivas, caídas del 90%, momentos de congestión de red, que se haya puesto a prueba, no es tan válido. Porque es como, no, soy 100 veces más rápido que Ethereum. Ya, pero si hubieras tenido la actividad que tiene Ethereum ahora mismo, ¿qué te pasaría? ¿Estarías congestionado? ¿No estarías? Como en un mundo ideal, todo el mundo puede defender cuando no tiene que demostrarlo. Pero los proyectos que lo han tenido que demostrar, eso tiene un valor muy alto. Sí. Y aquí tenemos, pues no sé, destacaría Ethereum, Solana, BNB. Son 3 ejemplos de L1 con una atracción enorme. Sí, y porque han podido demostrarlo a través de lo que tú dices, ¿no? Esos volúmenes grandes, hay muchas blockchains, ¿no? Que yo sí soy capaz de hacerlo, que yo soy capaz. Y teóricamente te lo demuestran. Sobre el papel, lo que quiera. Sí, a mí me encanta la diferencia entre transacciones por segundo y transacciones por segundo reales. Exacto. Y es TPS, 500.000. TPS reales, 200. Exacto. Ah, vale. Exacto. Entonces, las reales son mucho menos de lo que prometías, ¿no? Vamos con Ethereum. Venga. Y es que yo a Ethereum le tengo un amor especial. Sí que soy de los que tiene esa visión, no convicción, pero creo que es bastante posible que algún día Ethereum acabe siendo la blockchain más grande. Obviamente no voy a jugarme toda mi inversión y mi capital en eso, pero creo que existe una posibilidad, porque al final la atracción de un ecosistema con aplicaciones creo que puede llegar a ser más grande que un ecosistema que solo busca ser un valor reserva. Dicho esto, Ethereum está avanzando muy rápido para convertirse en realmente un ecosistema muy completo. Mantener la descentralización, mantener la seguridad, pero conseguir una escalabilidad y unas transacciones por segundo mucho más elevadas. Y hoy, justamente, hoy que grabamos el podcast, muchas cosas. tenemos el upgrade de Fusaka. Entonces, Fusaka es una nueva actualización que va a permitir que los blobs escalen, va a permitir que la L1 tenga un 33% más de gas y va a mejorar la experiencia de usuario porque tendrás las native passkeys. Solo para comentarlo y explicarlo. Los blobs, ¿qué son los blobs? Los blobs es un espacio en la L1 de blockchain que te permite guardar temporalmente datos de la L2. Entonces, lo que va a permitir esto es que haya más espacio para guardar datos de la L2 y que por tanto las L2 sean muchísimo más rápidos y mucho más escalables. Segundo punto, habrá más gas. ¿Qué es el gas? El gas es el espacio del bloque. Tipo, si tu transacción consume un gas, pues si la capacidad será de 60 millones, puede haber 60 millones de transacciones en un bloque. No es el caso, una transacción consume 21.000 unidades de gas. Entonces, claro, si aumentamos un 33% el espacio, más transacciones. Y por último, la experiencia de usuario con el passkey es que tú puedas firmar una transacción con el sistema de Apple que te pide la verificación con tu huella, que es el passkey. Entonces, bueno, es un salto importante en adopción y sobre todo en velocidad y escalabilidad. Esto es muy importante. De hecho, una cosa súper curiosa es que también la última actualización que tuvimos en Ethereum, hace ya unos meses, después de esa actualización, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero una subida muy bestia. Muy bestia. O sea, digamos que las últimas y la anterior a esa fue cuando introdujeron el tema de los blobs. Digamos que Ethereum no para de construir, no para de mejorar, no para de ampliar espacio. Ahora ampliamos escalabilidad. Algo muy importante. Poco a poco, manteniendo Exacto. los principios de descentralización y seguridad, que es muy importante, que es lo que hace que BlackRock quiera estar en Ethereum. Eso es.
pero va consiguiendo progresivamente pues esta visión final del el ordenador global del mundo. Claro, y fácil y accesible. Por eso que también estén aumentando o mejorando toda la parte de experiencia de usuario, que también es importante. Al final si la idea es que todo el mundo use Ethereum, pues tiene que ser más amigable al día a día de la gente. Sí. Tiene que ser más amigable. Si ya te has metido aquí, eres un fricazo con nosotros y te has peleado con MetaMask, pues esto te parece ahora mismo el paraíso. Pero tenemos que entender que esto cualquier persona tiene que entenderlo bien. Claro, cuando comparas la experiencia en Solana o en Sui con Ethereum, hasta yo, cuando me acostumbro mucho a utilizar Solana, vuelvo a Ethereum y me pide 3 confirmaciones para el swap y pienso, joder, qué pesado. Exacto. Con lo fácil que es con una confirmación y ya está. De hecho, a nivel de transacciones por segundo, ahora mismo en Ethereum tenemos 5.000 transacciones por segundo. Llegamos a un pico de 30.000, no sé si hace un par de semanas, con todo el ecosistema del E2 y el ecosistema de la L1. Ethereum tiene un ecosistema muy potente. Reales. Reales. Son reales. Son a tiempo real, por eso va cambiando aquí a tiempo real. No es teórico. También tenemos que aquí tenemos la charla de Vitalik con sus gafas de sol, hablando del culto del full node. ¿Qué es el full node? Solo para que quede claro. Lo difícil de una blockchain es ser muy descentralizada y muy rápida. Es como que tienes que elegir. ¿Por qué? Porque si tú quieres que la gente tenga un full node, significa que tengas un nodo en casa con toda la información de Ethereum y que, bueno, tú estás contribuyendo a descentralizar la red. Claro, esto es muy caro para la mayoría de blockchains. Tú puedes ser muy rápida, pero el coste de tener un full node es muy alto. Entonces, claro, estás poniendo una barrera de entrada muy alta. Lo explico mejor, ¿no? Yo quiero una blockchain de 10 millones de transacciones por segundo. Perfecto, ten un nodo. Un nodo muy potente, lo conseguirás. Claro, pero eso ya no es una blockchain. Si yo quiero una blockchain de 100.000 transacciones por segundo y 1 millón de nodos, esto sería creíble, es muy difícil. Porque ¿cómo consigues tanta velocidad con tanta descentralización? Entonces, Ethereum siempre ha apostado por el full node. Es como queremos que cualquier persona desde su móvil pueda tener un nodo de Ethereum, que Ethereum sea lo más descentralizado posible, incluso niveles superando a Bitcoin. Y parece que ahora podría ser posible llegar a 100.000 transacciones por segundo con un full node en el móvil. Y esto sería con las ZK proofs. Entonces, el ZK es lo del yo voy a la discoteca, te enseño el DNI y solamente quieres saber si tengo más o menos de 18 años. No tienes que saber cómo me llamo, ni cómo se llaman mis padres, ni dónde vivo, ni dónde nací. En cambio, por el propio DNI, pues el segurata de la discoteca se entera de todo. El ZK sería, te demuestro que tengo más de 18 años, pero no te tengo que enseñar el DNI. Y tú sabes matemáticamente que eso es cierto. Claro, con esta tecnología, los nodos solo tendrían que validar. Y como tú no me puedes mandar algo falso, la escalabilidad podría ser muy alta y mucha descentralización. Y tuvimos también la presentación del Ethereum Interoperability Layer, que es la idea de que todo sea lo mismo. Que tú saltes de una red a la otra sin darte cuenta que estás saltando de una red a la otra. Como si fuera Solana, ¿no? Todo a la vez. Entonces, muy buenas noticias para Ethereum. Espectacular. Ethereum es que no para. Ethereum es, a nivel institucional, a nivel desarrollo no para y está constantemente mejorando siempre en la misma dirección. Es lo bueno que tiene Ethereum, tío. Que Ethereum, con la idea con la que nació, es con la idea con la que sigue. Y sigue con la cabezonería de la descentralización. Y sigue con la cabezonería de que cualquier persona pueda aportar. Y sigue con la cabezonería de que lo más importante es la seguridad. Y ahora le está entrando la cabezonería positiva de mejorar la usabilidad y mejorar la interoperabilidad. Y son otros puntos, por supuesto. Pero siempre con las bases de la descentralización a tope y que de cualquier persona del mundo pueda entrar dentro de Ethereum. Yo realmente creo que con los ZK Proofs y las ZK EVM, la visión final de Ethereum como un ecosistema global de settlement para todo el sector financiero es posible. Y de hecho es el que tiene más garantías de ganar. Yo se me imagino como Ethereum es Microsoft y Solana es Apple. Entonces uno es mucho más simple, bonito, fácil de utilizar, pero menos confianza y seguridad de la que te ofrece Microsoft, que está totalmente integrado con el Enterprise, con las empresas. Entonces son como los dos grandes ecosistemas. Habrá otros, pero estos son los que están liderando la revolución financiera más importante de la historia. Vamos con MicroStrategy. Esta semana, con la caída, ahora ha cambiado un poco la situación, pero cuando estábamos todos miedo de si Bitcoin se iría a 70 o no, hubo mucho foot de dos temas, de Tether y de MicroStrategy. Entonces, MicroStrategy es una empresa liderada por Michael Saylor que empezó a comprar de forma masiva bitcoins y bitcoins. Tiene el 3% de todos los bitcoins en el mundo, que no es poco, que son $55 billones en bitcoin.
Y bueno, su estrategia ha sido convertirse en una empresa que acumula Bitcoin, una DAT. Esto permite que inversores puedan invertir en Bitcoin sin tener que comprarlo. Compran acciones de MicroStrategy y ya está. Pero el miedo, ha habido dos cosas. Que MicroStrategy nunca lo pondrán en un índice, en el S&P 500 o en el Nasdaq, por tanto, no recibirá la entrada masiva de dinero de los índices. Para que se entienda, cuando tú vas a invertir, el gestor te dirá, mira, compra un índice, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y no te preocupes. Claro, las que están en ese índice tienen una ventaja, porque continuamente reciben inversores que quizá no recibirían. Eso es. Por formar parte del índice. Entonces, MicroStrategy siempre decían, nos van a listar. Y JP Morgan pues sacó como un artículo donde decía que sería imposible que los listaran. Y la empresa cayó. Y después entró el miedo de MicroStrategy será insolvente. Si Bitcoin sigue cayendo, entrará en bancarrota. Y todo esto era totalmente falso. Es otro ejemplo del FUD. ¿Cómo viste toda esta situación? Sí, fue muy... Era como el tema. MicroStrategy va a quebrar, MicroStrategy va a ser el cine negro. Si MicroStrategy quiebra, Bitcoin se va a $4.000. Fue como el argumento principal de los bearish, que se suele decir, en los últimos meses con respecto a MicroStrategy. Es verdad que tiene mucha tesorería y es verdad que existe la opción de que MicroStrategy tenga que tirar de su tesorería si sigue bajando tanto las acciones de la empresa en este caso. Y su tesorería principalmente es Bitcoin. Entonces la cosa es, ostras, va a empezar a vender MicroStrategy a muerte, va a empezar a vender muchísimos Bitcoin, va a hacer que baje el precio. Era el argumento principal, pero se ve y se ha visto que al final no. Que no, ahora veremos los números, pero MicroStrategy al final es un Digital Credit Vehicle, es un vehículo de crédito digital. Me encanta como la visión. Y es una nave con un reactor, que es Bitcoin. Bitcoin genera los beneficios para pagar dividendos de los productos de inversión que tienen, pero ahora han puesto como una batería. Me encanta como la analogía, es como Michael Saylor es un crack explicando historias. Tienen 59 billones de dólares en Bitcoin, que les permitiría durante 74 años pagar los dividendos. Entonces, claro, si el mercado de Bitcoin cae, estarían obligados a vender Bitcoin para pagar los dividendos a sus inversores. Entonces, para evitar que esto sea un miedo del mercado, han creado como una batería con una reserva en caja de 1,4 billones, lo cual les permitiría pagar los dividendos sin tener que tocar absolutamente nada, sin levantar más capital, sin vender Bitcoin, durante 2 años. Entonces, el miedo de que MicroStrategy va a vender o va a pasar cualquier cosa, no es cierto. Tenemos que tienen 55 billones en Bitcoin, deuda de 8 billones, reserva en caja 1,4 billones. Entonces, en total, 48 billones de dólares. Market cap, 45. Está bastante equilibrado, entonces todo el miedo a Bitcoin, MicroStrategy de que pueda vender, lo tachamos de alguna forma. Y nos vamos con otro food. Aquí tenemos a Arthur Hayes, que es el fundador de BitMEX, que decía que Tether podría entrar en un problema de solvencia también. Como siempre, Arnau, siempre. Es como el Tether Food. Cada 2 años entra el Tether Food. Siempre. Tether, el cisne negro, y cada año se comprueba y se demuestra lo contrario. ¿Sabes lo que es lo peor? Que algún día puede ser que pase. Lo mismo llegaremos a 2043, pasará y habrá un tío que te dirá, te lo dije. Y mientras tanto se habrá perdido la mayor oportunidad de inversión de la historia. Exacto. Entonces, Arthur Hayes sumó los números y dijo, oye, aquí hay riesgo, porque parte del colateral lo estáis poniendo en oro, estáis comprando mucho oro. De hecho, Tether, ¿no?, la empresa creadora de USDT, ha comprado más oro en los últimos meses que cualquier gobierno del mundo. Casi nada. Estamos hablando de una empresa que es de las más rentables del mundo, a una valoración de 500 billones, a la par con OpenAI. Entonces, de los negocios más rentables que existen en el mundo, esta empresa de Tether. Y salió el CEO a dejar claro de, oye, chavales, que no os volváis locos, porque esto no es así. Estamos claramente sobrados a nivel de seguridad, contamos con un montón de reservas en dólares, lo podéis comprobar, todo es demostrable. Y nada, una vez más, es como no podemos confirmar el suelo del mercado hasta que no aparece algo de Tether malo y el food de que se va a ir a cero, ¿verdad? Siempre. Es matemático, siempre pasa y seguirá pasando, porque al final es el siendo la empresa más grande, si no la más grande del mundo cripto, la empresa centralizada, es como el caballo al que atacar. Como que todo el que quiere que baje, todo el que espera un cine negro es lo fácil. Lo que pasa es que cuando pasa un cine negro, nunca nadie se lo esperaba. O sea, nadie se esperaba lo de Luna. Lo de Luna justamente era el tema algorítmico, ¿no? Colgado de un hilo. Ya. Pero no era
como lo que te decía tu primo que no tenía ni idea de cripto. Ya, no era la opinión general del mercado. Claro. La opinión general del mercado era, esto es increíble. Exacto. Había algunos donde, hey, Sí, que te cuidado metes, con esto. Que había la moneda que estaba colateralizada algorítmicamente, tú decías, buah, esto aquí se puede petar. Si eras un poquito friki, podías intuirlo. Pero lo de Tether es que es algo como que parece súper obvio. Como que de repente va a pasar y va a salir la mitad de la humanidad a decir, lo sabía. Ahora todo el mundo es súper listo, porque todo el mundo lo ha deducido. No suele ser así el coronavirus, otro cine negro del mundo impresionante. Sí, había gente que pensaba, no, será una pandemia, vale. Pero no era algo súper generalizado y mucha gente pilló, coño, lo pilló sin saber un poquito lo que hacer. Que esto es como, se ve como demasiado obvio como para que sea. O sea, no me lo creeré si es el cine negro el de Tether porque que es demasiado obvio, no es tan obvio. Puedes intuir, pero no puede ser tan obvio todo el mundo con la misma opinión, todo el mundo que esté en contra un poquito de este mercado. De hecho, Tether es la empresa más rentable del mundo por empleado. Fíjate. Si tú cuentas cuántos empleados tienen y con lo que generan, creo que cada empleado, no sé si es que ahora me lo voy a inventar, pero más de 100 millones por empleado. Una auténtica locura. Entonces, pensar que un negocio tan rentable, tan deseable, es que es literalmente el negocio más rentable del mundo ahora mismo. Entonces, que no gestionen bien sus reservas y que provoquen un colapso de más de 200 billones de dólares en USDT, me cuesta mucho de imaginar. Ya me costaba en el 2016, 17, 18, 19, 20, cuando esta historia se repetía. Ahora, aún menos. Con el Clarity Act, ¿no? Con el Genius Act también, de Estados Unidos impulsar las monedas estables, creo que tienen por delante el negocio más rentable de la historia. Entonces, hacer las cosas mal ahora tendría muy poco sentido. Sí, muy torpe tienen que ser. Exacto. Entonces, resumen del estado de las criptomonedas. Tenemos nuevos modelos de valoración que nos dicen Ethereum ahí, pero infravalorado. Sí. Sui muy infravalorado. Tenemos Solana infravalorado. Tenemos Cardano sobrevalorado. Entonces, solo por Esa es la clave. como detalle. Y el resumen. A Ethereum- nivel números, que después, no, que mañana sale que Cardano se hace amigo de no sé quién. Oye, pues eso no Y sé. la comunidad y la especulación. Esto Ok. es importante. El precio no es lo mismo que el valor. Totalmente. Y por eso es muy difícil poner como sentencias a ciertos proyectos, porque tú puedes sentenciarlo, porque a nivel de valoración está mal diseñado, pero ver cómo el precio sube. Y no son incompatibles las dos cosas. No, de hecho pasa con Cardano. Es que pasa. Exacto, es un ejemplo, ¿no? Y esto se debe a la especulación, a la comunidad. Creo que el valor memético de las criptomonedas es de los elementos más importantes para valorarlos. Tienes un montón de gente que cree ciegamente en algo y que no va a vender aunque caiga un 80%. Eso tiene mucho peso para un proyecto. Sí. Hemos visto Ethereum, las actualizaciones, su visión a largo plazo de los GK Proofs, de cómo poder llegar a una escalabilidad de 10.000, 100.000 transacciones por segundo gracias a la GK Technology, que creo que lo conseguirán. Y hemos acabado con las típicas situaciones de miedo con MicroStrategy, que le hemos de alguna forma negado y tachado, y la situación con Tether, que nunca podremos saberlo con seguridad, porque podía pasar cualquier cosa, pero una vez más creo que es más food, ¿no? Que es este concepto que utilizamos para miedo, incertidumbre de la gente que no acaba de confiar en algo, pero muy lejos de la realidad. Totalmente. Es un resumen. Buah, pues de todo lo que ha pasado en estos días, y al final un poquito es eso. El tener muy claro el punto en el que estamos, tener muy claro lo que. Pues las blockchain que siguen construyendo, que siguen generando, y tener muy claro qué tipo de inversor queremos ser. No lo mismo ser un inversor que se base en cultura, en mimetic, como tú has comentado, y en, que crezcan en base a una comunidad, que puede ser, que hay proyectos que han subido mucho en base a comunidad, o si te quieres enfocar más en proyectos en lo que tú consideres que tiene sentido en base a números, y ver los proyectos como si fueran empresas que tienen que generar y que tienen que tener unos usuarios. Y con esto cerramos el podcast con la parte más degen. Estamos a 10 días del halving de BitTensor. ¿Qué te parece? Espectacular. BitTensor está desgastado, no lo siguiente. Es como lo han torturado los últimos años el mercado. Creo que está por debajo de los $300. Entonces, bueno, al final es importante el halving, porque el halving anteriormente era un promotor de crecimiento del mercado, creo que por dos motivos. Porque cuando bajabas la inflación a la mitad en un activo tan inflacionario, esto se notaba. Y segundo, coincidía con los ciclos de liquidez del mercado. Entonces es como la tormenta perfecta para los bullruns de Bitcoin. Entonces creo que Tao puede vivir algo similar, porque verá como la inflación cae a la mitad. Entonces pasará de... Ahora no sé si son... Mira, aquí lo tenemos. Al principio Bitcoin era 50 Bitcoins por bloque, pasó a 25, lo mismo. Tao pasará de 50 Taos cada 10 minutos a 25. Entonces el impacto es considerable. Vamos con el airdrop de Monad. ¿Cómo viste el airdrop? Tenemos aquí una imagen que me parece espectacular de la velocidad.
Fue muy curioso el airdrop de Monad porque fue un airdrop que le llegó a muchísima gente, ya comentamos, que no había utilizado en su vida Monad. Simplemente fue un airdrop que se repartió entre buenos usuarios también de las L2, con haber hecho ciertas transacciones, ciertas colecciones de NFTs. Es un airdrop también que ha tenido algo curioso, que es que no había un botón para claim, sino que directamente tú después Te lo enviaban. envía directamente. Muy cómodo. Eso hacía mucho que no había un airdrop así, que no había ningún botón, sino que directamente... A ver, tiene sentido porque no lo podías claimear, porque no tenías gas tampoco en la Sí. blockchain. Era como, empezamos. Exacto, empezó, fue lanzando y, bueno, y el comportamiento del token fue bastante bueno. Tuvo una buena subida, ahora ha vuelto a bajar un poco, Sí, estamos desde la salida a un menos 4%, que tampoco Eso, es exagerado. pero ha llegado a subir como un 30, un 40 por lo menos. Un market cap de 300 millones, Vale. que puede ser muy bajo en función de si el ecosistema mejora. El ecosistema no está mal, de hecho, vamos a Sí, verlo. de hecho lo han metido en Phantom. Se puede utilizar, puedes tener Monad, igual que Sui, igual que Bitcoin, igual que Ethereum, en Phantom. Es Entonces, curioso. Monad ahora mismo tiene 198 millones de TVL, lo cual me parece una locura, porque tiene casi el mismo TVL que valoración. Eso es bastante exagerado. ¿Cuánto has dicho que tiene en TVL? A 198 millones. Pues mira, tiene más que Cardano. Más que Cardano. Vamos, uniendo todo lo que hemos comentado hoy. Y a nivel de protocolos, Uniswap con 62 millones de TVL, bastante bien. Tenemos Morpho, tenemos Euler, Curve, así conocidos y reputables. Pancake, tenemos... Bueno, estos son los que destacaría a nivel de proyectos conocidos. Pero un ecosistema muy rico ya en 1 o 2 semanas. Sí, está creciendo. De hecho, el TVL. Mira, en tiene Monad está Near subiendo Intense bastante. también, muy bien. Sí. Nabla Finance, que también lo hemos utilizado alguna vez. Sushi. Saizumi. Sí, hay varias cositas. Y sobre todo eso, el crecimiento en el volumen. Que empezó con un volumen, bueno, pues pequeño, ¿no? 50, 60, 100, 177. Está teniendo, digamos, una subida en el TVL bastante orgánica, bastante bonita. Se ve que la gente lo está empezando a interesar bastante. Bueno, tenemos a Euler, que creció un 3 millones% de liquidez en 7 días. A ver, esto es porque quizá tenía $1 y ahora tiene 15 millones. Exacto. Pero curioso, a nivel de datos. Sí que hubo muchas críticas por la parte de los tokenomics. ¿Qué te parecieron los tokenomics? Tenemos desarrollo del ecosistema un 35%, que esto es como decir el equipo. El equipo un 25%, inversores un 18%, entonces y el public sale un 6%, y tesorería del laboratorio un 3%. Entonces, prácticamente el 80 y pico % de las monedas en manos de entidades e instituciones y Sí. bastante centralizado. Llámalo inversores, llámalo equipo. Esto es muy delicado. Y además, la mayoría sin bloqueo de tokens, que pueden vender cuando quieran. Exacto. Esto es lo que hace que es que lo veo muy difícil que recupere o que sea capaz Sí. de Va, despegar. va a depender mucho de ello y lo malo es que pues, todos los inversores iniciales, en el momento en el que vean la oportunidad, pues se van a ir saliendo. A mí me suele gustar mucho cuando un proyecto al lanzar el token lo que le hace, lo abre todo. Lo abre y también lo que le da a estos inversores o al equipo tenga un vesting de 2 años. Y que, o sea, pues, hasta dentro de 2 años no puedes tocarlo. Eso a mí me da confianza, el hecho de decir que esta gente tienen que trabajar muy bien si quieren cobrar dentro de 2 años. Si quieren tener un rendimiento dentro de 2 años. Que lo puedan recibir ya. Claro, que no haya vesting es bueno y malo, porque Solana, cuando nació, también hizo que el supply disponible de repente era un 80%. Y provocó una caída muy fuerte, pero después recuperó con mucha fuerza porque ya no había Sí, más manos orgánico. fuertes como con incentivos de vender. Bueno, en general el proyecto interesante, Sí. veremos. Es estar atento. No habrá momentos en los que tener en cuenta, oye, de repente hoy van a tener acceso a los tokens los inversores iniciales, como sé que tener en cuenta en otros proyectos. Son distintas formas de estar pendiente de los proyectos al final. Y acabamos con, hoy te presentaré una colección de NFTs. Vale. A mí los NFTs me encantan. Creo que está habiendo una tendencia de NFTs vinculados al arte muy, muy importante, mezclándolos con inteligencia artificial y para mí la tesis a favor de los NFTs son el nacimiento de un nuevo tipo de activo, que son activos digitales, únicos, más líquidos, más transaccionables, entonces un mejor diseño de por sí, y que están naciendo y que son a ver, ¿cómo lo explicaría? Son el resultado cultural de una transformación tecnológica. Entonces, los NFTs representan la cultura de la adopción cripto, representan la cultura de la inteligencia artificial, porque muchos están innovando con IA, ¿no? Creando obras con IA. Entonces, cuando pasen 30 años y miremos atrás, seguramente veremos la década del 2020 como la mayor transformación tecnológica de la historia. Para el ser humano, este momento actual tiene mucho valor. Entonces, creo que culturalmente tendrá mucho valor. Y las obras de este periodo de la historia
creo que acumularán mucho valor, igual que pasó con el Renacimiento. ¿Por qué las obras del Renacimiento tienen tanto peso o valor? Porque culturalmente fue un momento muy importante para el ser humano. Entonces, esta es la tesis. Creo que quienes coleccionan NFTs lo viven de una forma muy distinta, de puro coleccionismo. Pero te voy a presentar hay una colección llamada Visions by Orkan. Entonces, la idea es la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna que te guste más que... ¿Cuál te gusta? Mira, la de la izquierda, esa roja. No, mira, esta de aquí, la que parece un fantasmita. Esta de aquí. Izquierda. Derecha, esa ahí. Esta de aquí, vale. Entonces, la magia de esta colección es que está hecha con inteligencia artificial y donde cada artículo, cada obra, tiene cientos, o depende de la obra, ¿no? Pero pongamos varias obras escondidas dentro. Entonces yo aquí puedo ir clicando y puedo cambiar partes de la obra. Y en función de qué estoy cambiando, puedo cambiar otros elementos o no. Entonces, hay muchas obras dentro de una misma obra. Entonces ahora, por ejemplo, no puedo hacer clic en nada más. Por tanto, esta sería una de ellas. Si vuelvo atrás, empezamos ahora cambiando, por ejemplo, la corona. Si cambio la corona, ahora le puedo cambiar también las manos. Y si le cambio las manos, me permite cambiarle la cara. Entonces esta sería otra obra dentro de la misma obra. Y hay muchísimas. Entonces, ahora mismo el floor price creo que está en 30 y pico Ethers. No, en 0,12, no 0,3. Entonces, bueno. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Tendrías uno de estos o no? Sí, la verdad que sí, porque es algo súper novedoso. Es algo que solamente se podría hacer a través de, oye, pues mira, por la unión entre IA y cripto. Un NFT hecho con IA. Entonces no se podía hacer de otra forma. Vamos a la última venta más curioso. alta. A ver, la venta más alta fue de 0,6 Ethers. Fue de estas de aquí. La vi a la venta, me pareció muy curiosa. Creo que esta ha sido de las mejores valoradas. Pero la verdad es que, bueno, muy interesante. La mezcla entre arte, inteligencia artificial, cripto y utilizar NFTs como vehículo. Es algo nuevo, una nueva forma de arte que veremos a ver si tiene sentido o no, pero es una nueva forma de arte 100%. Aquí tenemos estos tres, Fíjate. que los puedes ir cambiando. Mira, aquí y a saber cuántas obras hay en la misma, porque en función de qué cosa cambies en cada momento, las opciones que te da después para cambiar son distintas. Entonces tienes decenas y decenas de obras en una misma obra. Y con esto ya llegamos recta final y te pongo este meme, el meme de la semana, y es: la IA nos va a quitar el trabajo y podemos mirar la parte positiva o la parte negativa. Y esto nace después de un reporte donde básicamente el 11% de los empleos en Estados Unidos ya se podrían reemplazar con IA, con la tecnología actual. Y esto no va a parar de aumentar. ¿Dónde te quedas? ¿Como qué pena nos van a quitar el trabajo o qué ilusión nos van a quitar el trabajo? Dependerá del trabajo. Esto como todo. Es muy interesante que cada uno haga una investigación, cada persona que nos escucha, un estudio de qué hace en su día a día y qué podría reemplazar la IA. Y que vaya un poquito más allá. ¿Qué piensa que podría reemplazar la IA? Porque es muy poco lo que te va a poder reemplazar ahora en comparación a lo que te va a poder reemplazar dentro de 2 años. Entonces, la tendencia es inevitable. Hay que estudiarlo, hay que mirarlo y tenemos que incluso, pues, por supuesto, entenderlo y formarnos en base a todo eso, porque es algo que va a pasar. Habrá gente que no le quite nada y habrá gente que quite el 100% y gente que te quite el 40%. Oye, por el 40% quizás a tu empresa le conviene sustituir por el IA, porque es mucho más barato. Habrá que hacer ese estudio, digamos. Pues lo tenemos. Gracias por acompañarnos. Ha sido un podcast donde hemos comentado muchas cosas. Situación de mercado. Seguimos con bastante incertidumbre, pero con muchas buenas noticias, sobre todo a nivel de liquidez, de adopción, de fondos y bancos entrando, toda la parte más legal y regulatoria. Tenemos un estado cripto donde vemos que los sistemas de valoración están un poco estancados, pero viendo cómo los proyectos siguen avanzando y donde es importante que nos centremos en aquello que podamos valorar de forma objetiva que tiene valor, porque los datos lo demuestran. Quitamos un poco de peso a toda la parte de MicroStrategy, de Tether, de si nos iremos a cero o no a cero, y acabamos con algunos detalles de más degen o degenerados del mundo de las criptomonedas, como los airdrops, otros proyectos o, por ejemplo, el mundo de los NFTs. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.